mente sana y una vida saludable son vitales para una vida plena día con día. Y en FM Globo sabemos cómo apoyarte a tener un buen día. Temas y recomendaciones para nuestro crecimiento y desarrollo personal. Ay, anoten por favor esta receta. Entrevistas con especialistas, los temas de tendencia, clima y mucho más. FM Globo trae para ti a tu amiga y consejera, Mónica Cruz. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Abrimos los micrófonos para que tengas un buen día. Iniciamos. Hola. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros el día de hoy a través de FM Globo. De verdad, gracias. Ya felices y contentos porque ya es fin de semana. Sumamente rico el fin de semana. Estamos pues iniciando casi este mes. Hoy terminamos ese primer fin de semana del mes de julio, que arranca el segundo semestre de este año. Entonces pues hay que, acuérdense, como siempre les digo, hay que iniciarlo con buena actitud, con energía, con nuestra elevada frecuencia. ¿Por qué? Porque todo esto de las buenas energías y la elevada frecuencia atrae cosas positivas. Entonces, bueno, pues hay que atraer todo lo más positivo que se pueda. Quiero agradecer también a Ricardo Garza, que el día de hoy, pues gracias a Dios llegó de viaje, porque ya no lo andaba contando, ya me decía, no, pues es que a lo mejor no llego. Gracias a Dios sí llegó. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, muy contento de estar aquí otra vez. Oye, cuéntanos, hablamos del tema de la biodescodificación. Ricardo es especialista en biodescodificación y es un tema que a mí me encanta y creo mucho en él. Y hoy vamos a hablar de la figura paterna. ¿Por qué? Es que mira, generalmente cuando trabajamos las emociones, trabajamos a la madre. Y es muy importante ver también el tema del padre. Todo lo que influye, la presencia o ausencia del papá, todo eso tiene mucho que ver en nuestra conformación como seres humanos y tiene mucho que ver en el tema de nuestra propia seguridad, nuestros propios fundamentos como persona, pero también en la parte económica. Entonces, en el tema de abundancia, en el tema de seguridad propia, todo eso influye bastante en la figura paterna. Entonces, por eso es importante que nosotros reflexionemos cómo estuvo nuestra vida y nuestra experiencia con papá. Así es que aquí vamos a contemplar la figura paterna real o simbólica, Moni. Es bien importante comprender este término, que hay papás reales y papás simbólicos. El padre real tiene las funciones, un padre tiene las funciones de proveer, proteger, impulsar y guiar. Esas funciones, si el padre no está presente o no cumple alguna de ellas, en realidad alguien más lo puede hacer. Puede ser la misma madre, puede ser un abuelo, puede ser también un hermano mayor, un tío, un vecino, pero ahí se tomaría entonces como padre simbólico. Entonces, nosotros tenemos en nuestra propia vida la experiencia con un padre real, que es el que estaría en casa, o un padre simbólico, que es el que hace las funciones correspondientes que necesita nuestro inconsciente para formar un ser humano más estructurado de lo que estamos nosotros socialmente adaptados en esta realidad. Oye, pues a mí me encantará primero analizar todo lo de la figura paterna, pero al final, Ricardo, me encantará que todos aquellos que sean papás sepan que necesitan trabajar hoy con sus hijos para que sus hijos no les toque después trabajar con ellos. Exactamente, porque todos somos tan buenos padres como fueron nuestros propios padres, refiriéndonos en plural, madre y padre. ¿Qué tanto fui paternado? Es lo que yo aprenderé a paternar a mis hijos. ¿Qué tanto fui maternado? Es lo que yo aprenderé a maternar a mis hijos. Entonces, el ejemplo que nosotros pongamos desde un inicio va a ser lo mismo que estarán repitiendo nuestros hijos. Entonces, sí es importante comenzar a analizar qué estamos haciendo hoy, como para que podamos sembrar algo para que nuestros hijos tengan pues una mejor calidad de vida con nuestros propios nietos. Oye, y si nosotros trabajamos esto de los papás, o tanto de la mamá como la del papá, y lo hacemos consciente, muchas cosas en nuestra vida pueden cambiar para bien. Entonces, les encargo mucho que pongan bastante atención. ¿Por qué? Porque mi deseo es que su vida, la vida de ustedes que nos están escuchando, cambie para bien. Y a veces no tenemos eso en nuestra conciencia. Cómo trabajando un pedacito de mi vida, que a lo mejor no lo tengo sensible, ¿no? A lo mejor no sé que eso que viví con mi papá de alguna forma me está afectando o de alguna forma está repercutiendo en mi salud. Entonces, ojalá le pongamos atención a Ricardo. Ricardo, si existe una falta de provisión, o sea, que el papá no aporte por parte del papá, ¿qué conflicto se pudiera presentar en nuestra vida?
Fíjate que hay un conflicto, obviamente los de carencia, pero hay un conflicto emocional que va a generar carencia en el futuro. Cuando un padre deja de proveer a sus hijos, vamos a encontrar falta de seguridad en los hijos, pero también falta de capacidad de generar ingresos en un futuro. Porque la vara, la medición de prosperidad se queda más abajo. Entonces el niño comienza a aprender a vivir en carencia, y como está acostumbrado a vivir en carencia, entonces va a estar teniendo conflictos para poder generar ingresos en el futuro, y esto le afecta bastante a las personas porque ese es uno de los motivos de consulta principales que tengo yo en terapia, el hecho de ser capaz de generar ingresos en la medida que se está buscando. Muchas personas que generan ingresos, obviamente todo el mundo los genera, pero no en la medida que se quiere. Y eso es un conflicto limitante y entra dentro de las creencias limitantes de las personas. Oye, o sea, toda la gente que no se siente que gana lo suficiente es porque tuvo un problema con su papá. Puede ser ambos, problemas con papá o con mamá. Hay conflictos con mamá, por ejemplo, el exceso es que la madre en el inconsciente representa el líquido y el dinero en efectivo se le conoce como liquidez. Entonces en el inconsciente hay un conflicto cuando se tienen problemas con la madre, también se tienen problemas con el dinero, pero al igual con el padre, cuando el padre representa la carencia, es decir, no provee, entonces en los hijos también habrá conflictos de estructura económica. El punto que es, siempre hay que buscar muy bien cuál es mi conflicto, con quién tengo mayormente conflicto. O sea, la pregunta que nos tenemos que hacer, a ver, vamos a pensar, oigan, ¿con quién tuve más conflicto yo en mi casa? ¿Con mi mamá o con mi papá? ¿Mi papá estuvo presente o mi papá estuvo ausente? Mi mamá estuvo presente o mi mamá estuvo ausente, porque pueden ser cualquiera de los dos. Exacto. Hoy estamos trabajando al papá. Exacto. Cuando el papá no provee a la casa, de alguna forma, todos los hijos, Ricardo, o algunos son los que tienen problemas económicos. Todo depende de la percepción de cada quien. Lo que pasa es que todos venimos a repetir o reparar. Muchas veces estamos en reparación y venimos a hacer exactamente lo opuesto. Todas las personas venimos a hacer las mismas acciones que nuestros ancestros. Entonces, pero solamente hay dos opciones. Venimos a hacer lo mismo o el completo opuesto. Entonces, si mi padre genera carencia en la casa, entonces nosotros viviremos en un ambiente de carencia. Y ¿sabes qué, Moni? La carencia genera preocupación, lo que es el conflicto de miedo. Cuando nosotros tenemos miedo relacionado a la carencia tiende a potenciarse. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo ejercicios mentales de producir más ingresos, tenemos que eliminar el miedo concretamente de nuestra vida para ser capaces entonces de poder generar desde otra emoción. Porque cuando comenzamos a generar con la emoción de miedo, las personas comienzan a tener mayor carencia. Están pidiendo abundancia desde la carencia, desde la preocupación, desde el miedo, entonces les cae mayor carencia. No, hombre, pues vamos a quitarnos el miedo. Entonces, si nos quitamos el miedo, muchos billetes en nuestra vida. Totalmente. Oigan, vamos a quitarnos el miedo, sin miedo al éxito. Oye, es que entonces ese es un repetir. Si yo estoy repitiendo a mis ancestros, mis hijas me van a repetir a mí. Sí, en igual o en opuesto. Solamente hay dos opciones y siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando nosotros nacemos con información ya heredada que viene a nivel celular, pero tenemos solamente dos opciones: o hacemos exactamente lo mismo o hacemos exactamente lo opuesto. Y el ejemplo que siempre pongo es, si mi padre era alcohólico, yo seré o alcohólico o abstemio, pero nada en medio. Y como ese sentido, todos los demás en nuestra vida. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, un conflicto de pareja, yo tengo que buscar cuál es el conflicto con papá y mamá. Y, por ejemplo, si yo no lo encuentro exactamente, tengo que buscar la polaridad. ¿Qué es lo que yo creo que tengo un conflicto con mi pareja que me representó en mi infancia? Porque siempre los conflictos que yo tenga de pareja van a estar representados en la infancia. Voy a ver entonces el conflicto, si es con papá o con mamá, pero si es idéntico o extremadamente opuesto. A mí me gustaría saber por qué me siento mal cuando la gente quiere darme dinero o regalos caros. Me siento culpable. Aquí puede ser, salvo una investigación más profunda, un conflicto llamado no merecimiento. El no merecimiento generalmente se encuentra en el lapso entre la concepción y el parto, generalmente la primera infancia. ¿Qué sucede? Que las personas tienden a sentir que no merecen cuando los papás no quieren en ese momento estar embarazados o no quieren el embarazo. O nace el bebé y es niño cuando querían niña o al revés. Entonces, a nivel celular, la información se graba. Es muy importante entender que nosotros grabamos información a nivel celular desde antes de que se forme el cerebro.
y que nuestros programas inconscientes se encuentran en las células, no se encuentran en el cerebro. Entonces, cuando nosotros entendemos esta parte, podemos ampliar todavía la búsqueda de la información a momentos como la concepción, donde estamos en la primera capa embrionaria y está la conformación celular. Apenas tenemos la información heredada de nuestros padres y todavía no tenemos experiencia. Si nuestra primera experiencia en este mundo, nuestro primer recibimiento al mundo es mi mamá no quiere ser madre o mi padre no quiere que mi madre sea madre, entonces viene un no merecimiento, es no merezco esta vida, y se violenta el primero de los 5 elementos de la cadena de la vida, que es proveer, discúlpame, es nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. Entonces, si nosotros en el ciclo de la vida tenemos miedo a no llegar al primero, pues entra un gran estrés y entra un no merecimiento, y los hijos tienden a no sentirse merecedores. Ay, híjole. Oye, otra pregunta. Nos dice Griselda, dice, yo siempre vivo con miedo a que me asalten y me la paso cuidándome las espaldas. ¿Esto puede estar relacionado con mi papá, que no estuvo conmigo en la infancia? No, esto estaría más relacionado a un conflicto heredado, a menos que sea un miedo justificado. Es decir, ya me asaltaron, entonces tengo miedo que me asalten de nuevo. Ese sería de la vida propia del paciente. Pero cuando un paciente llega con un miedo a ser asaltado y jamás ha sido asaltado, entonces buscamos en sus ancestros una historia de asaltos. Claro que la hay. Ay, jole. Ricardo, ¿cómo te van a poder encontrar? Ricardo Garza Bio en todas las redes sociales. Sígame en Instagram. Eso, a mí me encuentran como @MonicaCruz97, Instagram y Twitter, y en el Facebook como Mónica Cruz. Dice, buenos días, tengo una pregunta para Ricardo. Mi nombre es Víctor Hugo, que es tu alumno, creo yo. Dice, tengo una pregunta. Pues no me ponen la pregunta, Ricardo, nomás me dice que es tu alumno. No, okay. Que es tu alumno. Pregunta, ¿podrías explicar, dice, cómo impacta la falta de guía de la figura paterna? Generalmente las personas carecen de rumbo. Cuando nosotros vemos en terapia, por ejemplo, y son muchos casos, dicen, tengo 45 años y no sé ni por qué estudié esto y no sé ni qué quiero hacer con mi vida y estoy en un trabajo que me llevó la vida a tenerlo. Esto sucede muchísimo. Personas que les pase esto, los invito a ver hacia atrás. La figura paterna en el plano de la guía, porque papá debe, la figura paterna, real o simbólica, debe de proveer, proteger e impulsar. Y dentro del impulso se divide en dos, este impulso y guía. Y el papá es el que debe decir, oye, yo te veo habilidades para esto, ven, yo te enseño. Porque desde la época de las cavernas, Moni, encontramos entonces que la madre cuidaba a los niños y el padre los sacaba y les enseñaba a cazar, les enseñaba la flecha y todas las técnicas para sobrevivir. Y hoy en día no debería ser diferente. Hoy en día nuestro cerebro arcaico está esperando las mismas funciones porque estamos conformados de esa manera. Entonces, un padre quizás está presente, está en casa todo el día o trabaja normal, pero si no hace la función de guiar a los hijos no van a encontrar el rumbo. Y repito, es real o simbólica. Si la madre lo hace, adelante, funciona perfectamente. Pero cuando no existe en ninguna de las dos partes, ni madre ni padre, la guía, las personas pierden rumbo y nosotros le llamamos en desprogramación el conflicto de la brújula. Más preguntas. Dice, yo llevo 3 años y no logro encontrar trabajo. ¿Esto de alguna forma tiene que ver con mi papá? Nos pregunta Silvia. No, muy probablemente tenga más que ver con un conflicto transgeneracional, en donde quizás haya habido conflictos de muertes de ancestros en el trabajo. O sea, la gente que hoy no tiene trabajo tiene que revisar eso. Tiene que revisar su transgeneracional. ¿Qué pasó con mis ancestros en el trabajo? Y en el trabajo puede ser hace 3 generaciones que mi bisabuelo trabajaba en una granja. Si mi abuelo o mi bisabuelo murieron camino a, o mi padre o algún familiar cualquiera que sea, camino a o durante la función laboral. El trayecto. Sí, ahí cae mucho miedo al trabajo. El inconsciente lo interpreta como un peligro para mi supervivencia y me lo bloquea. Dice, buenos días, tengo una pregunta para Ricardo. Dice, ¿a qué se debe el rechazo de una hija a su padre sin razón? Mi hija tiene 6 años, somos papás divorciados. Yo no hablo mal del papá y mi hija no sabe por qué no quiere estar con su papá. Probablemente sea también un conflicto transgeneracional. Ahí explicamos hace ratito el tema de los dobles, en donde simbólicamente representamos a alguien. Entonces, quizás la niña es doble, por ejemplo, de un tío, y el papá es doble de alguien más, y por lo tanto ya había rencillas viejas, y ellos en la misma frecuencia tienden a no llevarse bien. Tenemos que revisar el transgeneracional de quién son dobles, a quién están representando y cuál es el conflicto que están presentando ambos. Oye, bastantes preguntas. Dice, mi abuelito paterno le fue infiel a... Dice,
Mi abuelo paterno fue infiel, mi padre muy trabajador porque siempre estaba, no le entiendo, dice, mi abuelo paterno fue infiel, mi padre muy trabajador, siempre estaba dormido y trabajando. A mí me han tocado novios infieles, no entiendo el por qué. Mira, la infidelidad es uno de los conflictos que se heredan generación con generación, es decir, no brinca generaciones. Y es en sí una herida de traición, es un programa de traición que puede representarse con infidelidad, con expectativas no cumplidas o con promesas no cumplidas. Entonces, si el abuelo fue infiel, el padre va a tener algún tema de traición en esos 3 sentidos que acabo de explicar, y que también puede ser infidelidad y no esté consciente. Pero si te tocan parejas infieles es porque siempre hay detrás una herida de traición. Ricardo, si existió la falta de protección del papá en la infancia, ¿qué conflictos se pueden presentar? Puede haber conflictos de inseguridad en donde las personas no han sido capaces de crear ese vínculo con el padre en el cual les da la fortaleza. Hay una fortaleza esperada que se recibe claramente de cada figura. La figura materna da amor, da apoyo emocional, da la contención, da el alimento, y el padre provee, protege, impulsa, guía. Entonces es importante que cada persona tenga una estructura de al menos 6 elementos, son los que acabamos de mencionar, para que tenga una vida más estructurada y pueda tener herramientas a salir al mundo. Pero la principal causa o el principal conflicto que estaremos viendo sería el hecho de no saberse proteger o no saber defenderse en el mundo. Oye, están también preguntando, Ricardo dice, ¿qué pasa si yo tuve a mi papá que nos abandonó desde muy chiquitos? Obviamente nos hizo falta, pero ¿de qué manera a mí me afecta en eso? O sea, sé que me hizo falta, pero ¿de qué otra forma me está afectando que a lo mejor no sé o no me doy cuenta? Fíjate, cuando falta el padre hay una doble pérdida, porque se pierde la figura paterna, pero la madre entra a cubrir los 2 aspectos más importantes de la figura paterna, que es el proveer y el proteger. Cuando un padre falta, la madre entra en algo que le llamamos nosotros la energía masculina. En la energía masculina lo primero que va a hacer la madre es proveer y proteger para que el niño coma y esté a salvo, pero esa es competencia de la figura paterna. Lo que estoy hablando aquí son energías. De hecho, la figura paterna es real y simbólica, lo comentamos en un principio, y lo puede hacer realmente la madre o el padre, no hay ningún problema. El problema es cuando falta uno de los dos. Algunos de ellos, que generalmente es la madre la que se queda con los niños, queda entonces en figura paterna y por lo tanto tiene que proveer y proteger. Entonces el niño tiene la pérdida de la madre, porque ahora se va a trabajar, y del padre, que ya no estaba en presencia. Entonces hay una pérdida doble generalmente. Gracias por seguirnos en nuestras redes. Me encuentras como @MonicaCruz97 en Instagram, en el Twitter, también en el Facebook me encuentras como Mónica Cruz. Cada vez somos más y también cada vez son más en las redes sociales de Ricardo. ¿Cómo te van a poder encontrar, Ricardo? Ricardo Garzavío en todas las redes sociales, y en YouTube me encuentran con videos de larga duración. Eso, Ricardo, hoy pues estamos de alguna manera trabajando a papá. ¿Qué siente el hijo cuando el papá pues abandona a la mamá? Y la mamá pues es la que tiene que ir a salir a chambear para poder sacar adelante a las criaturas. Eso sucede mucho. Fíjate que se resiente más la pérdida de la madre que la pérdida del padre mismo. Obviamente se extraña al padre, pero lo que perdemos de manera inicial es la presencia concreta y completa de la madre, porque la madre generalmente está ahí para dar amor y apoyo emocional. Generalmente cuando el papá no está, la madre se ausenta, tiene que trabajar, y entonces entra el niño en una carencia de padre y de madre, y queda descubierta una parte de cada una de las figuras reales o simbólicas, queda al descubierto una parte, y el niño crece con carencias. Entonces hablamos de carencias emocionales que a la larga nos van a llevar a carencias de cualquier otro tipo. Cuando nosotros expresamos carencia en nuestra conformación, vamos a encontrar carencia en todos lados de nuestra vida, incluyendo la parte económica. Entonces, cuando el padre se va, ya sea por cualquier situación, porque son separaciones, ya sea por fallecimiento, ya sea porque se quiso ir, o porque la madre le pidió que se fuera, o por distancia o por trabajo, siempre hay una ausencia y queda un hueco en el niño que es difícil de cubrir. Hoy en día, si el padre está al tanto y al pendiente, puede cubrirlo a través de la distancia, pero sí se requiere mucho de la intención del padre. Y también recomendarle a todos los papás que, por favor, si algún día se separan de la madre, sepárense de la madre y jamás de los hijos.
Ay, qué bárbaro, Ricardo. Y lo hablas así, eso cuenta que de volada. Oye, Ricardo, si allá habrá alguien que le esté afectando mucho esta ausencia de papá, que le esté afectando tanto económicamente como en su vida anímica, ¿tú puedes dar una guía, una consulta? Sí, así es. O sea, ¿tú les puedes ayudar? Sí, manejamos terapias para el tema de ausencia de padre, ausencia de madre, ya sea por duelo o por algo que haya faltado, lo reponemos simbólicamente con otro elemento. ¿Y a partir de qué edad se puede hacer eso? Porque habrá niños que necesiten también ese tipo de terapia. ¿A partir de qué edad podemos llevar a un niño a trabajar esto? Generalmente es en la adolescencia. A partir de la adolescencia, cuando es más niños, se trabaja con la madre y a la madre se le dan herramientas para que cubra ciertas áreas del padre. Entonces, lo que hacemos es, en la infancia trabajamos con la madre porque es la que nos da la información. Porque trabajamos mucho el transgeneracional para ver si ha habido repetición inconsciente. Si un niño es abandonado, tiene que haber otras separaciones en el transgeneracional, sí o sí. Perfecto, pues muchas gracias, Ricardo. Nosotros vamos a seguir trabajando esto de la figura paterna, esperando que yo siempre les digo, tengan una libretita al lado para que vayan anotando las cosas que les hacen clic o las cosas que les resuenen, porque a lo mejor ahorita escuchamos la información, pero hay que meditarla y hay que estudiarla y hay que volverla a leer para tomar esa conciencia que necesitamos de saber y de descubrir qué es lo que necesitamos trabajar dentro de nosotros mismos. Dice, hola Ricardo y Mónica, me llamo Arlene. ¿Qué acciones debo de tomar si yo soy mamá soltera y me toca proveer para tener una pareja que me mantenga a mí? Ella quiere una pareja, ¿verdad? Esperemos. Pues Quizás, no lo sé. Aquí lo que se hace es buscar equilibrar las dos figuras, porque siempre mencionamos esto, son figuras simbólicas. El padre es simbólico y la madre es simbólica. Obviamente tenemos los padres reales también. Pero dentro de la figura simbólica, la madre, cuando es madre soltera, se dedica a hacer ambas figuras. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio. Por ejemplo, la madre da alimento, amor, apoyo emocional. El padre provee, protege e impulsa. Entonces tenemos que encontrar qué equilibrio es el que vamos a encontrar. Si la madre no tiene el espacio, porque trabajan, para hacer las 6 funciones básicas de la conformación de la psique, lo que hacemos es equilibrar para que falte lo menos posible y encontrar una figura quizás sustituta, el padre simbólico que va a estar impulsando, que puede ser, si los hijos están grandes, la pareja, y si los hijos están pequeños puede ser algún hermano, algún abuelo, que sea el que esté un poco más cerca para que cubra siempre la figura simbólica del padre. Oye, ¿y qué pasa cuando la mamá, se separa, se divorcia o el papá fallece y luego la mamá encuentra un novio y llega el novio a la casa? ¿Qué pasa ahí, Ricardo? Mira, de entrada, una madre soltera siempre va a estar en energía masculina. Por lo tanto, quizás... Aunque tenga la pareja viviendo con ella. Sí, y te explico qué tipo de pareja van a traer. Cuando una mujer está en energía masculina, que es proveer y proteger, va a encontrar generalmente parejas que van en energía femenina, que quieren ser protegidos. Entonces no va a ser la función de la figura paterna. Es algo que encontramos todo el tiempo en terapia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, bajar a la madre a energía femenina para que llegue una persona en energía masculina y logre cubrir las partes, pero se requiere toda una estrategia. Oye, próximo programa, ¿verdad, chicas? ¿Cómo bajarnos a la energía femenina? Ya, prometido el programa. Oye, entonces, cuando la mujer, fíjense qué interesante esto, cuando tú pierdes a tu pareja, te divorcias, mujeres, pongan atención en esto, por favor. Cuando tú te divorcias, te separas, el hombre huye o tristemente pierde la vida, nosotros estamos en una energía masculina. El chavo que llegue a tu vida va a querer que tú lo protejas, que tú le des dinero, o sea, que tú lo mantengas. No, Ricardo, pues se baja el cero y no contiene. No contiene. Entonces, aquí la cuestión para que otro tipo de hombre venga a tu vida, que no venga a que tú lo protejas, sino a proveer, es que nosotros, a la mujer que está viviendo ese caso, se baje a la energía femenina. Así es. Y con eso va a atraer a un hombre que sea proveedor. No, Ricardo, baja a todas mis amigas hasta el nivel 0 para que encuentren al proveedor. Oigan, ese programa va a ser, Ricardo, el próximo. Ya. ¿Cómo bajarnos a la energía femenina? Todas. Nos dicen, Ricardo, yo tengo una pregunta. Mi nombre es Lu. Si ya vi un patrón con mi pareja que me recuerda a mi padre, híjole, ¿cómo lo sano? Eso creo que pasa mucho, ¿no? Sí, hay que revisar el transgeneracional y revisar. Fíjate, nosotros manejamos algo que se llama el incesto simbólico.
Es decir, mira, todos nos casamos, nuestra pareja siempre va a representar a papá o mamá. ¿Para qué? Para que nosotros podamos determinar qué hay en nuestra infancia que no hemos sanado. Siempre va a estar así. Cualquier conflicto que tengan ustedes de pareja, búsquenlo en su infancia. ¿Por qué? Porque ahí van a encontrar la respuesta de por qué me choca o por qué me molesta lo que me está diciendo o me está haciendo mi pareja. Siempre va a estar en la infancia, sí o sí. Entonces, si tú ya encontraste un patrón de algo repetitivo, habrá que ver primero que sea positivo o negativo. Si es positivo, es buen proveedor, es buen padre, pues qué bonito. Pero si es negativo, vamos a encontrar entonces más que en la infancia, porque no se buscaría por ahí, sería en el transgeneracional. ¿Qué encontramos? ¿Cuál fue el resultado final de esa acción del padre? Entonces veremos la manera de que ya no represente en tu inconsciente tu pareja a tu padre solamente en las cosas que no quieres que pertenezcan. Porque hay maneras, nosotros le llamamos doble, cuando una persona representa inconscientemente a otro, se le llama doble. Eso lo menciona la psicóloga Anselin Schutzenberger y el psicólogo francés Marc Frechet. Lo mencionan como dobles, en donde nosotros representamos inconscientemente a un ancestro. Y todas las personas en mi vida representan también inconscientemente a un ancestro. Entonces, a quien representan se le llama doble y nosotros podemos entonces eliminar esa información que existe. Pero también con la toma de conciencia ustedes lo pueden hacer solo en casa. El hecho de darte cuenta que es doble de alguien, entonces ya me da mucho pie para yo sanar mismo. Lo mismo sanar sin necesidad de terapia, el hecho de la representación inconsciente de una persona. Muchas gracias. Más preguntas. Dice, mis compañeros de la escuela se la pasan molestándome y haciéndome sentir mal. Me siento triste e insegura porque los maestros nos están regañando. ¿Podrías ayudarme a encontrar por qué pasa esto? Sí, generalmente es una ausencia de la figura paterna real o simbólica en donde el padre no representó la protección. Cuando no hay protección del padre, yo genero la inseguridad y voy ya con miedo y el miedo atrae todos ese tipo de conflictos. Oye, pues ya nos vamos, Ricardo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Cómo te van a poder encontrar en tus redes? Ricardo Garza Bio en todas las redes sociales. Perfecto, pues ya nos vamos. Se van a quedar con Brenda y con Mario Besares en Hasta la Cocina. Quiero agradecer muchísimo a Ricardo que me acompañó en el audio control. Yo soy Mónica Cruz, voy a regresar contigo el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Anotado el próximo tema, Ricardo, ¿eh? Ah, sí, ya quedó. ¿Cómo bajar la energía masculina? Sí, cómo bajar la energía masculina y subir la energía está buenísimo, femenina. Ricardo. Sí.